hermanos, ¿cómo están? Los saluda Marco Seida, mis hermanos de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les vengo a compartir, mis hermanos, sobre San Marcos 11, 23, 26. Y dice que todo lo que pidiéramos orando, ¿qué dice? Creyendo lo recibiremos. Mis hermanos, dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en tu corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mis hermanos, aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que ver. Y él dice, que no dudemos en nuestro corazón, y lo que digamos, será hecho. Entonces, para que cuando nosotros le pedimos algo al Señor, tenemos que estar convencidos, tenemos que creerlo con nuestro corazón y confesarlo. Y el Señor nos lo va a dar, porque lo dice su palabra. No pensemos en que está diciendo que el monte, si al monte le hablaron, sino pensemos en lo que el Señor nos está diciendo para que nosotros hagamos viva la palabra de Dios, para que nosotros hagamos la palabra de Dios. Y dice que lo que dijéramos y creamos en nuestro corazón, eso va a suceder. Mis hermanos, hay algo que les voy a compartir, un testimonio que tal vez no va relacionado con este pasaje del monte. Hace algún tiempo, mi esposa empezó a sentir mareos y fue donde el médico. El médico le dijo que tenía vértigo. Cuando nos vimos, regresé de trabajar y platicamos, me dice, fíjate que el médico dice que tengo vértigo. Mis hermanos, yo había leído en la palabra de Dios que el vértigo es un espíritu, que Dios lo envió a Egipto para que confundiera al pueblo de Egipto cuando Israel estaba por salir. Entonces, mis hermanos, cuando yo vi eso, lo leí, se lo dio a mi esposa y le dije, mira, le dije, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Es un espíritu el que te está afectando y es el que te está produciendo el vértigo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nos limpiemos de carne y espíritu. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y nos pusimos a orar y mis hermanos, yo empecé a reprender ese espíritu de vértigo. Y lo empecé a reprender porque la Biblia lo dice. Y por eso les digo a mis hermanos que tenemos que leer la palabra de Dios y meditarla. Entonces yo entendí que había eso, el problema que tenía mi esposa era espiritual. Y nos pusimos a orar. El médico le había dicho a mi esposa que para recuperarse por lo menos iban a ser de 5 a 8 meses. Y le dio medicamento. Pero nosotros empezamos a orar y a reprender. A orar y a reprender. Y echaba fuera yo ese espíritu de vértigo. Y mis hermanos, en menos de 8 días mi esposa se había recuperado, ya no tenía ningún problema, estaba bien, estaba sana. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Hacer lo que dice la palabra de Dios. Confesamos y creímos en nuestro corazón que la palabra de Dios es verdad y entonces actuamos, hablamos. Mis hermanos, yo les he compartido que la oración es acción y eso es lo que nosotros hicimos. Mi esposa se sanó y continuó nuestra vida, pero el versículo 24 de este pasaje dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mis hermanos, cuando yo empecé a grabar estos videos, a mí lo que me motivó fue que veía destrucción, huracanes, terremotos en Guatemala, en México, huracanes en Miami, destrucción en Puerto Rico y tantas cosas que sucedieron, incendios en California, mis hermanos. Y hoy, nuevamente, después del tiempo que ha pasado, ahora siento, mis hermanos, volverles a motivar. Y he estado pensando, mis hermanos, cuántas personas, cuántos hermanos, cuánta gente, mis hermanos, está tratando de que le den un préstamo, está tratando de levantar su casa, está tratando de que llegue la ayuda que necesitan tanto. O cuántas personas, mis hermanos, cuántos hermanos están enfermos y no saben por dónde llegar.
porque dice la palabra de Dios que andan como ovejas sin pastor. Entonces, mis hermanos, a mí me vino esa motivación de que compartiera y promoviera hacer la palabra de Dios, y es lo que yo hago. Por eso es que les digo siempre, hagamos la palabra de Dios, porque mi hermano, tú la puedes hacer, tu hermano lo puede hacer, tu amigo lo puede hacer, los hermanos de la iglesia lo pueden hacer, y a veces no lo hacemos por falta de conocimiento. Entonces eso es lo que a mí me ha motivado, compartirles estos videos. Y entonces dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos viendo que la ayuda no nos llega, pongámonos a orar y pedirle al Señor que nos muestre dónde es donde no está caminando la ayuda. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no se agiliza? Mis hermanos, si ven su terreno, porque ya no hay casa después de esos desastres, y están desmotivados, mis hermanos, vamos ante el Señor y preguntémosle qué es lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, tenemos que ir al Señor. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a orientar por donde tenemos que ir. Y cuando el Señor nos muestre qué tenemos que hacer, mis hermanos, vamos a hacerlo. Es bueno, mis hermanos, que agarremos una nota, que hagamos una nota y que apuntemos lo que estamos sintiendo. Porque, mis hermanos, puede ser del Señor que nos esté respondiendo ya. Entonces, mis hermanos, nuevamente me vuelve a motivar todo lo que ha sucedido. Y me motiva las personas, me preocupan las personas que yo creo que están viviendo esa depresión, esa desmotivación y la decepción, mis hermanos, que puede hacer que estén sufriendo pensando en que ya no van a lograr recuperar lo que los desastres les destruyeron. Pero, mis hermanos, yo les digo, el Señor está ahí y está esperando que lleguemos. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mis hermanos, vamos ante el Señor. Pidámosle al Señor que nos guíe, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, pidámosle al Señor que mueva lo que no se mueve para que nos llegue la ayuda. Que toque los corazones de las personas, mis hermanos, que tienen que ayudarnos a hacer los trámites, que tienen que agilizar, mis hermanos, esa papelería. Y mis hermanos, también los que están enfermos, oren y pídanle al Señor que les muestre qué es, así como nos sucedió con mi esposa, que se sanó del vértigo. Mis hermanos, los médicos sirven para que a uno le digan qué es lo que uno está padeciendo y que le den medicina. Ellos están ahí porque el Señor ha tenido un propósito para nuestra vida por medio de ellos. Entonces, mis hermanos, vamos, hagámoslo, busquemos al Señor. Ahora, mis hermanos, para que el Señor nos responda a nuestra oración hay un requisito. Y es un requisito bien sencillo, mis hermanos. Yo sé que nos cuesta, a mí me ha costado, pero, mis hermanos, la constancia, como les decía, la constancia, la perseverancia nos permite ir transformándonos, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Y el requisito que nos pide el Señor es este: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mis hermanos, yo les compartía en algún video que habían momentos en que nosotros nos enojábamos con las personas que tienen que hacer nuestros trámites, nos enojábamos con el médico porque no nos decía qué teníamos y el medicamento es el mismo y no sentimos ninguna mejoría. Pero, mis hermanos, no nos enojemos. No nos enojemos con el médico, no nos enojemos con los que hacen los trámites, con las personas secretarias o operadores que tienen que ver nuestros trámites. Perdonémoslos porque ellos tal vez están cumpliendo órdenes, mis hermanos. Pero saben una cosa, si el Señor nos está diciendo, Él es el que puede hacerlo todo. Vamos ante Él en paz. Mis hermanos, tenemos resentimiento ¿contra quién?
contra nuestros hijos, contra nuestro esposo, mis hermanos, contra nuestros padres, contra nuestros compañeros de trabajo, con la persona que nos hace los trámites, con el mecánico. Mis hermanos, no nos enojemos. Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos, no son las personas las que nos enojan, somos nosotros los que nos enojamos porque no controlamos nuestro carácter, porque no hemos revisado qué es lo que provoca que nosotros nos enojemos. Mis hermanos, no son las personas las que nos enferman, somos nosotros los que nos enfermamos porque no hemos limpiado nuestro corazón. Mis hermanos, cargar enojo, cargar resentimiento es basura que andamos cargando, mis hermanos, y eso está limitando nuestro éxito en las cosas que hagamos y nuestra paz nos las están robando. Mis hermanos, limpiemos nuestro corazón para que las oraciones que le hagamos al Señor sean respondidas. Mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? No es difícil lo que el Señor nos pide, es sencillo. Hagámoslo. Y dice en el versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, ¿cuántos repetimos el Padre nuestro? ¿Y cuántas veces decimos, Señor, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Mis hermanos, hagamos realidad también esa palabra de Dios, hagámosla viva. Y mis hermanos, vamos a ver la bendición del Señor, la vamos a ver, mis hermanos. Vamos a ver la respuesta del Señor en los trámites. Mis hermanos, vamos a poder levantar nuestra casa, vamos a poder recibir esa ayuda, vamos a poder ser sanos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer viva la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿qué dice en Isaías 53, 4 y 5? Que el Señor llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas nosotros somos sanos. Mis hermanos, lo dice la palabra de Dios. Yo les vengo a exhortar a que hagamos viva la palabra de Dios, vivámosla, mis hermanos. Ahí está, es el manual de vida que Dios nos dio. Y mis hermanos, si tú no conoces al Señor, si tú conoces al Señor y si tú te has apartado del Señor, mi hermano, yo te pido que te reconcilies con Él. Y a los que no conocen al Señor les quiero decir que le entreguen su vida al Señor. Y vamos a orar, mis hermanos. Si tú no conoces al Señor, repite esta oración. Señor, en nombre de Jesús vengo ante ti y pedirte perdón por todas las ofensas, por todos los pecados que he cometido. He pecado contra ti consciente e inconscientemente. Pero hoy, Señor, te quiero entregar mi vida para que tú la moldees como tú quieres. Padre amado, perdóname y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y mis hermanos hicieron esta oración. Busquen una iglesia donde se comparta la palabra de Dios, donde les enseñen a hacer viva la palabra de Dios. Y mi hermano, si tú estás apartado del Señor, reconcíliate. Pídele al Señor perdón por haberte apartado de sus caminos y pídele que nuevamente te guíe, te lleve a donde Él quiere que tú estés. Mi hermano, mis hermanos, amigo, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.